Aleluya, la palabra que Dios me daba para el día de hoy. Él primeramente me habló a mí y pues Él me la dio para que la diera acá a la iglesia. Y el tema fue aviva el fuego. Aleluya, aviva el fuego que Dios ya te bautizó con su Espíritu Santo y fuego. Y si aún no tienes ese Espíritu Santo, pídeselo al Señor, porque Él nos quiere llenos. Él quiere que nosotros estemos llenos de su presencia. Él quiere que nosotros estemos avivando ese fuego diariamente. Él quiere que nosotros nos levantemos, que nosotros perseveremos hasta el final. Y si nosotros no tenemos ese fuego, no vamos a llegar hacia la meta. Y si nosotros no tenemos de ese fuego, no vamos a perseverar hasta el final, porque hay muchos que ahora ya no les importa pedir el fuego del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es una confirmación también de tu salvación. Yo escuchaba una predicación de Gigi Ávila donde decía: pide el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una confirmación de tu salvación. Aleluya. Poderoso es el Señor. Vamos a leer en Timoteo, 2 Timoteo 1:6, aleluya. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Cuando el Señor me daba esta palabra, recuerdo que yo estaba en la cocina, estaba concentrada cocinando, y vino esta palabra a mi mente, y fue algo donde Dios empezó a hablarme y decirme que necesitamos, que la iglesia de Dios necesitamos avivar ese fuego, que necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo, de los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Aleluya. En los primeros versículos de este texto vemos que Timoteo era un hombre de fe. Pero acá en los capítulos que leímos, le dice Pablo a Timoteo, le aconseja que avive el fuego del don de Dios. Acá vemos que Timoteo recibió un don de Dios por la imposición de las manos de Pablo. Puede ser el fuego del Espíritu Santo, puede ser don de enseñanza, predicación. Pero lo que yo me quiero enfocar es en cómo está ese fuego en nosotros. ¿Será que estamos llenos? ¿Necesitamos avivar ese fuego? ¿O será que no pedimos el Espíritu Santo porque no queremos batallar, porque no queremos someternos, porque no queremos pagar el precio? Porque ahora en estos tiempos necesitamos tener ese fuego del Espíritu Santo para avanzar, para permanecer, para seguir caminando en los caminos de Dios. Porque si nosotros no tenemos de ese fuego, es imposible caminar, es imposible perseverar, hermano, porque cuando tenemos ese fuego, nosotros tenemos la fortaleza, hermano. Y nosotros, es cierto, pasamos un proceso, pasamos unos momentos difíciles en donde a veces nos sentimos solos, en donde a veces sentimos que no podemos más, pero ahí está el fuego del Espíritu Santo que nos llena y nos ayuda a seguir avanzando, a seguir permaneciendo. Y la iglesia en estos momentos está dormida, la iglesia ya no quiere parecer, la iglesia ya no quiere pagar el precio, la iglesia ya no quiere levantarse. Y ahora, en los tiempos que estamos ahora, es momento que nosotros nos levantemos, que nosotros pidamos ese Espíritu Santo, ese fuego que nos llene. Porque, hermano, a veces hay personas allá afuera necesitando de una palabra. Hay personas allá afuera que ya no hay sentido a su vida. A veces hay personas
quitar la vida, que ella no quiere. Y hermano, Dios nos puso aquí para que nosotros trabajemos con los de allá afuera, para que nosotros vayamos hacia esas almas y le digamos y le demos una palabra de aliento, porque ahora, hermano, es cuando más esas personas necesitan, porque el diablo los está sacudiendo. Tanta muerte, tantos suicidios que hay en el mundo. Ahora, hermanos, el diablo los está arrebatando y se está llevando sus almas al infierno, hermano. Y muchos publicando, ay, que Dios te tenga en su gloria. Y no es así. Sabemos que donde ellos están es el infierno, hermano, porque ellos no tuvieron esa salvación, porque ellos, hermanos, no fueron salvos, murieron sin salvación, y eso es tan triste, hermano. En Guatemala ahora han habido muchos accidentes de jóvenes en realidad muy jóvenes, de 20 años, 15 años. Unos han tenido accidentes por ir tomados, otros han tenido accidentes porque tal vez otra persona les tenía envidia y pues los mató. Y a veces yo me pongo a pensar y digo, qué triste está la situación en el mundo, cómo el diablo está arrebatando tantas almas. Y él sabe que le queda poco tiempo porque la venida de Cristo está cerca. Y él está haciendo todo lo posible por llevar tu alma al infierno. Él está haciendo todo lo posible. Y si nosotros no tenemos este fuego del Espíritu Santo, nosotros vamos a ir a ese fuego eterno. A ese fuego eterno que nunca se apagará, que jamás se apagará. Entonces, hermanos, nosotros que estamos aquí en la iglesia, nosotros que estamos aquí, nosotros levantémonos orando, ayunando, pidiéndole a Dios que nos llene de ese fuego del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que Él nos transforme, que Él nos quite todo aquello que no le agrada a Él, para seguir avanzando, porque ahora en las iglesias lo que más está moviendo son las calumnias. El diablo está atacando por ese lado a las iglesias, hermanos, y ahora hay iglesias tan contaminadas, créame, hay iglesias demasiado contaminadas que a unos están levantando contra otros porque el Señor está usando al otro, y porque el Señor está usando al otro, en realidad no ve la vida del otro, no ve la vida en cómo él se está esforzando por levantarse. Pero hermano, hay quienes dicen ser cristianos y se están dejando usar por el enemigo, y se están dejando usar por artimañas del diablo, y se están dejando engañar, y el diablo está metiendo mucha mentira a la mente, y así mismo por eso, por medio de esos hermanos, están dañando a otros que están firmes en las cosas de Dios. Y es tan triste, hermanos, es tan triste que la misma iglesia, en vez de ser unida, mejor se levanta contra el otro, mejor se levanta a calumniarlo, se levanta con odio, con envidia, cuando debemos de ser más unidos, cuando debemos de ser más unidos, cuando debemos de luchar, cuando debemos de unirnos para que todos nos levantemos, para que todos le pidamos al Dios ese fuego del Espíritu Santo, para que todos le digamos a Dios que nos llene, para que sea una iglesia llena, una iglesia diferente. Todos nos tenemos que unir, todos tenemos que levantarnos, todos tenemos que decirle al Señor, lléname, Señor, porque yo no quiero ser igual al resto, yo quiero ser diferente. Yo cada día le digo a Dios, Señor, yo quiero ser diferente, yo no quiero ser al resto. Yo sé, Padre, hermano, yo nunca me olvido de la vida que yo viví en mi pasado. Yo nunca me olvido de todo lo que yo pasé estando en el mundo. Y a veces digo, ¿cómo voy a dejar a Dios?
¿Cómo voy a dejar de servir a un Dios que me rescató de tantas cosas que yo vivía en el pasado? No crea que no han llegado personas a decirme tantas cosas al oído, a decirme que tal vez no estoy en el lugar correcto. Han llegado muchas personas a mi vida a querer meter odio hacia los pastores más que todo, y es tan difícil como personas se han levantado con ese odio, con ese rencor hacia ellos, hermanos, que yo le digo a Dios: Dios, ¿por qué? ¿Por qué les está pasando eso a ellos si ellos están tratando de hacer las cosas bien, están predicando tu verdadera palabra? Pero es el precio que hay que pagar, es el precio que hay que pagar, es el precio que hay que pagar. Y el Señor una vez nos confirma, siempre Él está confirmando que aunque vengan calumniadores, que aunque vengan personas para dañar tu testimonio, no importa, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce más de ti que otra persona puede conocer. Dios conoce más de ti y Él sabe que estás firme en las cosas de Dios. No importa cuántos se levanten en contra de ti. Si tú tienes un Dios grande, si tienes un Dios poderoso, no hay nada que temer, porque Él está allí y Él nos defiende y Él está allí. Aleluya. Oh santo y poderoso. Aleluya. Alabado Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Hermano, hay que buscar el Espíritu Santo. Ay, precioso eso. Hay que llenarnos de ese Espíritu Santo, de ese fuego del Espíritu Santo. No es necesario buscar por otro lado, no es necesario ir a otros lugares, no es necesario de buscar a otros hombres. Es cierto, usted puede recibir el Espíritu Santo por imposición de manos, ya sea por los pastores, por un hermano. Usted lo puede recibir y es así como yo lo recibí. Pero hermano, mientras usted lo reciba, usted anhele cada vez más la llenura del Espíritu Santo, anhele cada vez más esa llenura del Espíritu Santo, porque una cosa es recibirlo por un hermano, por un pastor, una cosa es recibirlo por la imposición de manos de alguno de ellos, pero otra cosa es que usted lo siga alimentando. Porque como decía la pastora, tener el Espíritu Santo no es solo hablar en lengua, saltar, danzar, es vivir conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta por medio de los frutos. Si vemos a una persona decir: yo tengo el Espíritu Santo, Dios me usa en esto. Hay muchos que yo he conocido que dicen: Dios me usa en esto, Dios me usa en otro. Pero cuando empezamos a ver los frutos, cuando empezamos a probar esos frutos, vemos que no son de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Y nosotros, por eso es que dice la palabra que nos conoceréis por los frutos. Aleluya. Aleluya. Hay muchas personas que están yendo donde otros a pedir oración. Y en realidad, cuando yo estaba en las cosas de Dios de más pequeña, recuerdo que íbamos hacia esos lugares a buscar voz de Dios, y había siervos que oraban y nosotros íbamos y oraban por nosotros y nos daban una palabra, pero luego seguíamos en las mismas, seguíamos pues en el pecado, y pues nos dieron la palabra de Dios, pero no estábamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ahora es lo que estamos viendo, que muchos están yendo hacia esos siervos, hacia esas personas, están buscando profetas por todos lugares para que les den una palabra, cuando la misma Biblia nos habla,
Cuando la misma Biblia nos dice en cómo nosotros debemos de vivir, en cómo nosotros debemos de hacer las cosas delante de Dios, en cómo nosotros debemos vivir. Y a veces, hermano, a veces estamos en devocional y yo le digo al Señor, a veces yo le digo a Dios, Señor, háblanos por medio de tu palabra, y nosotros abrimos la palabra y créame que siempre nos toca un versículo donde dice todo lo que estamos pasando. La mayoría de veces me ha tocado esos versículos donde Dios nos habla, pero no es necesario ir hacia donde otra persona para que Él nos hable. Nosotros mismos podemos buscar a Dios en intimidad. Podemos buscar a Dios por medio de su palabra para que Él nos hable, y Él nos habla, hermano. No es necesario ir donde el hermano, porque a veces, hermano, cuando vamos ahí, a veces decimos es el fuego de Dios, y a veces son fuegos extraños, y a veces ellos imponen la mano sobre uno, pero en realidad de lo que nos estamos llenando son de fuegos extraños. Ahora hay más personas que no están haciendo la voluntad de Dios y se suben a los altares a hacer show, a hacer cosas indebidas delante de Dios. Y hermanos, hay muchas personas engañadas, hay muchas personas demasiado engañadas. Hay muchas personas que ahora están siguiendo que pastores aquí famosos en las redes sociales, y no sabemos en realidad cómo esas personas están delante de los ojos de Dios. Tal vez un día empezaron bien, pero en el camino por la avaricia se corrompieron. Señor. Aleluya. En estos días alguien nos estuvo invitando a no sé qué iba a ser eso, pero iba a venir un pastor aquí en Sur Carolina, y él nos dijo como por 3, 4 veces que fuéramos. Mi esposo le dijo no podemos, hasta que al fin él se cansó de decirnos, y pues no. Hermano, Dios nos habla y nos revela cosas, y hermano, por no buscar a Dios, nosotros podemos ser engañados. Santo Dios. Podemos ser engañados. Ahora he visto en las redes sociales, hay mujeres que están, incluso ahora ya no echan demonios en el nombre de Jesús, sino que toman un arma y están ahí, que vamos a darle tiro a los demonios, dice. Santo Jesús. Eso es una gran apostasía, y créeme que es doloroso ver cómo las personas están dañando el altar de Dios, el lugar santo de Dios. Es muy doloroso ver cómo muchos ahora están diciendo, yo veo en los comentarios y dicen, wow, sentí la presencia de Dios. Pues lo que sintió no fue la presencia de Dios, porque sé que Dios no se manifiesta de esa manera. Nosotros echamos demonios en fuera en el nombre de Jesús. No por armas de aquí de la tierra, no por cosas de aquí de la tierra, pero ella tenía un arma aquí en la mano y decía, Pau, hay que darle tiro a los demonios. No es así, es en el nombre de Jesús que los demonios se van, porque no hay poder más grande que en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, solo es tú. Aleluya. Poderoso es el Señor. No es necesario ir a conciertos, no es necesario ir a lugares, no es necesario buscar en otro lado la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted solo se mete a su habitación, a ese lugar íntimo que usted tiene con Dios, y se entrega por completo y le dice a Dios, Dios, lléname de tu poder. Yo he pasado unas situaciones tan difíciles que a veces no sentía esa llenura del Espíritu Santo, y a veces yo me decía, y yo
Lloraba delante de la presencia de Dios y le decía, ¿por qué no te siento? ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo me iba a la presencia de Dios y yo me metía allí a la habitación con mi esposo. Nos arrodillábamos y empezábamos a clamar. A veces hacemos devocionales y nosotros allí arrodillados y sintiendo esa presencia de Dios. No es necesario ir a otros lugares, no es necesario ir a otros lugares. Aquí en la iglesia se siente la presencia de Dios. Allá en la casa se siente la presencia de Dios. Cuando usted se mete con Dios, usted lo va a sentir en todas partes. No es necesario buscar a aquel pastor, no es necesario buscar a aquel profeta. No, cuando usted se meta a su habitación, cuando usted se meta ahí en lo íntimo con Dios, usted va a sentir la presencia de Dios con un corazón genuino, con un corazón arrepentido, hermano. Aleluya. A veces estamos en el trabajo y lo estamos sintiendo. A veces vamos en el carro y estamos sintiendo la presencia de Dios. A veces vamos a la tienda y nosotros sentimos como Dios va de nuestro lado, como Dios va caminando con nosotros, hermano. No estamos solos, nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenemos que avivarlo, tenemos que avivar ese fuego del Espíritu Santo. Tenemos que levantarnos con poder, tenemos que levantarnos, hermano, para seguir caminando, para seguir avanzando, hermano. A ver, el Espíritu Santo está contristado. Hay muchas iglesias que han contristado el Espíritu Santo. Una vez yo escuchaba algo, no sé si esto alguien lo sabe, pero yo escuchaba algo, no muy me recuerdo, pero yo escuchaba que un hombre decidió ir a una iglesia. El hombre sentado en la banca de al frente, él alababa a Dios, adoraba a Dios. Y lo hacía con una voz fuerte. Entonces vinieron los demás y se empezaron a quejar y a decir que pues no lo querían ahí enfrente porque les estorbaba la alabanza de él. Entonces los diáconos lo empezaron a mover de banco en banco, en banco, en banco, hasta que él llegó afuera, en un pasillo creo que era. Y dice que él lloraba y lloraba y decía, ¿por qué no me quieren aquí? Entonces dice que llegó una persona y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Entonces él le dijo, me sacaron de aquí porque no me quieren. Y la persona le dijo, no te preocupes, porque a mí hace tiempo me sacaron de ahí. Y era el Espíritu Santo, hermano, que estaba contristado. El Espíritu Santo estaba contristado porque lo sacaron de la iglesia. Y es ahora lo que estamos viendo en muchas iglesias, hermanos, que puede haber muchas personas, que puede estar llena, pero el Espíritu Santo ya no está allí porque lo han contristado, porque muchos pastores ahora están subiendo personas a los altares y no saben esas personas cómo son. Y el Espíritu Santo está contristado, hermano, porque ahora en vez de agradarle, ahora le agradan al hombre, en vez de servirle a él, ahora le agradan al hombre, ahora le sirven al hombre. Y no es así, hermanos. Esta palabra se predica tal y como es, no hay que añadirle ni quitarle. Porque muchos están pidiendo ahora unas grandes cantidades de dinero para predicar la palabra, cuando esta palabra no debe de ser vendida. Están vendiendo la palabra de Dios, que es sagrada, y hay muchos que no vienen a Dios por eso mismo, porque ven cosas, hermanos, los que están allá afuera ven cosas que están pasando dentro de las iglesias, hermanos, y los mismos hermanos que están dentro de las iglesias en realidad no están viendo lo que está pasando, o se hacen los ciegos. Es difícil, hermano, porque yo he escuchado personas que
que le hemos preguntado, ¿por qué no vas a la iglesia? Ah, por esto y esto. ¿Por qué ahí pasa esto? Aquí vemos pocos, pero si todos nos unimos para ser llenos del Espíritu Santo, si todos nos levantamos para ser llenos del Espíritu Santo, habremos muchos aquí. Habremos muchos aquí. Somos pocos, pero si somos llenos del Espíritu Santo, seremos un ejército adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos pocos, pero si nosotros pedimos ese Espíritu Santo, nosotros seremos un ejército para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pida al Espíritu Santo de Dios si usted no ha sido bautizado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios es una confirmación. No crea que usted lo va a contristar, porque hay muchos que dicen, yo no lo pido porque lo puedo contristar. Y yo no quiero eso, y en vez de contristarlo, yo no lo voy a pedir. Entonces, si usted no lo pide, entonces, ¿a quién usted le está sirviendo? Porque nosotros tenemos que anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar ese fuego del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque hay personas allá afuera que quieren y necesitan una palabra. Y entonces, hermanos, ¿cómo vamos a ministrar el corazón de las otras personas? ¿Cómo Dios va a ministrar el corazón de las otras personas si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios? Tenemos que ser llenos del poder de Dios para ir allá a buscar esas almas que necesitan de Dios, porque hay muchos allá necesitando allá afuera. Hay muchos que ahora están perdidos en las drogas, en el alcohol. Vive Dios, aleluya. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados. No nos podemos quedar solo esperando a que ellos vengan por sí solos cuando Dios nos puso aquí. Sí, Señor, aleluya. Cuando Dios nos puso para ir en busca de esa alma. Es muy triste, hermano. Nosotros ahí en el trabajo conocemos a muchos que están en drogas, y créame, cuando introducen eso dentro de sus cuerpos, hay demonios que los empiezan a cautivar, y ellos, cuando ellos se meten eso en el cuerpo, ellos actúan diferente. Ellos actúan de una manera horrible, y es muy difícil, hermano, es muy difícil que ahora en estos tiempos la iglesia esté dormida. Es muy difícil porque, hermano, muchos allá se están muriendo de sobredosis, muchos allá están muriendo porque se quitaron la vida y están yendo al fuego eterno. Y nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que clamar más y más y más por esas almas que se están perdiendo, porque el Señor no cree, hermano. Al Señor eso le duele, el Señor eso le duele, porque Él vino por el pecador, Él vino por todos nosotros, Él vino por la humanidad a entregar su vida por nosotros. Y eso duele, que tantas almas están perdiendo. Nosotros que podemos ir hacia ella, hay que hacerlo. Nosotros que podemos clamar, nosotros que podemos arrebatarle esas almas al diablo por el poder del Espíritu Santo. Hay que clamar con poder, hay que clamar con ese fuego, hay que clamar con gemidos indecibles por esas almas.
y arrebatárselas al diablo, porque hermano, el diablo cada vez está más fuerte peleando contra ellos, hasta que un día los lleva, hasta que un día los mata, hasta que un día se los lleva. Y así mismo él está haciendo contra los siervos de Dios. Él está lanzando tanta envidia, tanta calumnia, él está lanzando tanto odio hacia los siervos de Dios. Él está haciendo que los siervos de Dios caigan en el pecado y los arrastre a sí mismo hacia el infierno, porque no solamente te hace caer, no solamente te hace caer en el suelo, no solamente te hace caer en el pecado, no, él también quiere matarte, él también quiere arrebatarte la vida, él también quiere llevar tu alma al infierno. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, para clamar. Estamos aquí para interceder. Estamos aquí para levantarnos todos unidos y decirle al Señor: Señor, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu presencia, de tu unción, porque yo quiero ir hacia donde esa alma. Pero hermano, ahora no queremos pagar el precio, ahora no queremos arrodillarnos, ahora no queremos clamar, ahora no queremos decirle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas del mundo que todavía nos agradan. Hay cosas del mundo que todavía nos agradan, hermana. Y por eso nosotros no nos queremos entregar por completo a Dios. Si nosotros le dijéramos al Señor: quita todo aquello que a ti no te agrada, nosotros somos libres por el poder de Cristo. Porque recuerdo antes que yo viniera a este lugar, yo estaba llena de avaricia, de envidia, de odio. Había mucho dolor en mi corazón. Y yo pasaba amargada, yo lo recuerdo. Mi vida era horrible, una depresión y ansiedad. Y estaba por completo en la amargura. Intenté muchas veces suicidarme. Muchas veces. Y ahora que estoy en Cristo yo lo digo. Porque yo tengo que testificar lo que Dios ha hecho en mí. Sí, Señor, aleluya. Y yo recuerdo que cuando yo intentaba hacerlo, siempre había algo dentro de mí que me decía: no lo hagas. Yo creo que estaba loca, perdidamente loca. Pero sé, ahora que vine a Cristo, yo sé que eran demonios dentro de mí, en mi mente. Y recuerdo que yo me tiraba al suelo, yo gritaba, yo lloraba. Y yo me jalaba incluso hasta el pelo porque yo ya no quería. Mi mamá vio esa escena que yo tenía. Mi esposo la vio porque yo me junté con él aún estando así herida, y él vio todo eso. Y él luchaba. Yo recuerdo que incluso él fue a una psicóloga, y yo recuerdo que yo tenía sesiones con psicólogos y hacía nada, porque después de esas sesiones yo seguía en mi amargura, yo seguía en esa depresión que no me dejaba seguir, que no me dejaba avanzar. Y yo recuerdo que todos los días era de llorar, todos los días era de acostarme con esa amargura, con ese odio en mi corazón. Todos los días era de pensar: ¿por qué? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Yo ya no quiero vivir. Señor, ¿por qué me trajiste a este mundo si yo voy a sufrir? Yo le decía a Dios y le reclamaba a Dios: ¿por qué estoy aquí? Pero el Señor tenía un propósito conmigo, y ahora lo entiendo.
entiendo por qué pasé por eso. Y ahora, hermano, hay hermanos que están pasando por la misma situación, que están pasando por ansiedades, por depresión. El diablo los quiere llevar a una depresión profunda, donde te quieras quitar la vida, pero ahora te reclamamos en el nombre poderoso de Jesús, porque tu alma está apartada para Cristo. Tú eres apartado para Cristo, eres apartada para Cristo, y te reclamamos en el nombre poderoso de Jesús, porque el diablo no tiene poder en contra de ti. Aleluya. Oh, santo y poderoso eres. Recuerdo que cuando yo vine a Estados Unidos, yo venía con la misma situación. Llegando aquí, yo me sentía sola, me sentía vacía, sentía que no podía más. Yo iba a la otra iglesia y me acuerdo que una vez llegó una hermana y me dijo que Dios tenía un propósito conmigo. Yo en lágrimas, pero yo seguía en la misma situación hasta que llegué un día aquí. El Señor me libertó, el Señor me transformó, el Señor empezó a trabajar y a quitar en mí todo aquello que a Él no le agradaba. Y yo le digo al Señor: Señor, yo no me muevo de aquí, porque aquí fuiste donde tú me transformaste, donde tú me libraste, donde tú me levantaste, Señor. Aleluya, poderoso es el Señor. Aleluya. Hermano, no se vaya de la iglesia. No se vaya de la iglesia, porque usted no sabe lo que Dios tiene con usted. Usted no sabe lo que Dios tiene preparado para usted. Usted no sabe cómo Dios lo va a usar de gran manera. Yo me siento contenta con Jackie, porque sé que Dios la va a levantar. Y sé que Dios va a hacer algo grande en ella, porque Dios la está llamando. Dios la está llamando, y créame que Dios hace cosas grandes. Y ella va a ser una mujer llena, muy llena del Espíritu Santo, así como antes ella lo era. Mucho más Dios la va a usar en su presencia. Y yo lo creo, hermanos, y yo lo creo, y yo lo creo, y yo lo he visto en sueño, y yo sé que el Señor la va a levantar, que el Señor va a hacer algo grande en ella, y yo le creo a mi Señor, yo le creo al Padre. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. Aleluya. Te amamos, Jesús. Vamos a leer en Efesios 4. Vive Jesús, bendita tu palabra, Padre. Gracias, Jesús. Efesios 4. Versículo 30 al 32. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es tan triste, hermanos, como hay hermanos dentro de la congregación amargados, llenos de odio, de rencores, celos, envidia. A veces esto no se ve, pero es un pecado delante de los ojos de Dios. Sea pequeño o grande, es pecado. Sí, Señor. Y es muy triste, hermanos, que hay muchos que están dañando dentro de las iglesias.
Y esto no puede ser así, no puede seguir así. Te bendecimos. Si nosotros decimos amar a Dios, ¿por qué no podemos amar al prójimo? Alma mía, bendice a Jesús. Si nosotros decimos servirle a Dios, ¿por qué no podemos servir al prójimo? Alabado Jesús. Alabado es su nombre. Esto se está moviendo muy fuerte en las iglesias y muchos pastores han caído en depresión por esto. Y aquí no podemos permitir eso, aquí no podemos permitir eso porque esta iglesia es fundada por Dios. Esta iglesia, esta congregación, esta obra es de Dios. Y aquí se mueve el Espíritu Santo con poder y unción y no lo podemos contristar. No podemos contristar al Espíritu Santo de Dios que se mueve con poder y unción. ¿Acaso usted no lo siente, hermano? El momento de pedirle a Dios ese Espíritu Santo y fuego, hermano. El momento de decirle a Dios que nos llene de su poder. Es momento de que todos nos levantemos, hermanos, con alabanza al Señor. Es momento de decirle a Dios que nos use, porque aquí todos podemos servirle a Dios, aquí todos podemos hacer algo para la obra de Dios. No solo unos, aquí todos podemos, hermanos. Lo que pasa es que a veces no queremos someternos porque no queremos pagar el precio, pero aquí todos podemos hacerlo. Y si Dios te ha llamado, y tú no le has hecho caso, y tú no le has dicho que no, el Señor va a venir y va a llamar a otra persona. Bendito Jesús. Y si esa persona le dice que sí, el Señor la va a usar grandemente, porque hermanos, es como la parábola de los talentos. Acuérdense que cuando el que le dieron un talento, él lo escondió. Lo escondió. Y después, ese talento que él escondió se lo dieron al que tenía más. Porque hermanos, sabemos muchos que estamos escondiendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos cuando Dios nos lo pone para que nosotros nos levantemos, para que nosotros empecemos a trabajar en la obra de Dios, para que nosotros empecemos a hacer la diferencia en las cosas de Dios, hermanos. No queremos ser igual al resto, nosotros queremos ser diferentes, una iglesia diferente, una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio, una iglesia que quiera levantarse, una iglesia que quiera levantarse en oración, en ayuno, una iglesia que quiera levantarse a leer la palabra, una iglesia que quiera hacer la voluntad de Dios, vivir en santidad y en obediencia a Él. Ya no podemos seguir dormidos, ya no podemos seguir así. Tenemos que pedir ese Espíritu Santo y fuego, llenarnos de su poder, aleluya, para seguir avanzando, para seguir caminando, para seguir en ese fuego del Espíritu Santo. Si nosotros queremos permanecer, nosotros tenemos que pedir ese fuego del Espíritu Santo. Yo al Señor siempre le digo: Señor, lléname, hermano, porque a veces, hermano, cuando uno no tiene ese fuego, cuando uno no tiene el Espíritu Santo, uno se siente solo, uno siente que no puede más, uno siente derribarse por completo, uno se tira al suelo y uno se siente ahí, y a veces le decimos a Dios sin conocimiento: Dios, te necesito, porque yo recuerdo cuando yo necesitaba de Dios y necesitaba de eso, yo no conocía el Espíritu Santo, pero yo allí tirada en el suelo, yo le decía a Dios: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Me siento tan sola, me siento tan vacía. Y a veces, hermano, estando aquí, yo le digo a Dios: Dios, yo me siento sola, y Él viene con ese fuego del Espíritu Santo, y empiezo a sentir su abrazo, y empiezo a sentir su caricia, y empiezo a
santo eres, Señor. Si Dios está con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios está de nuestro lado, no hay nada por qué debamos temer. Aleluya. Aleluya. Hay muchos ahora que quieren agradar a Dios, pero el diablo los está deteniendo. Aleluya. No dejes que el diablo te meta mentiras a la mente. Van a haber personas que te van a decir a lo mejor. Van a haber otras que se van a alegrar porque Dios te está usando. Pero así van a haber otras que te van a decir que están alegres, pero en su corazón no lo están. Sí, Señor. Y aunque sea así, tú sigue adelante. Tú sigue avanzando, no importa quién se levante en contra de ti. No importa quién empiece a dañarte. Tú sigue avanzando porque lo que Dios te ha dado es grande y es hermoso. Porque lo que Dios ha puesto en ti es poderoso. Es algo precioso. Y hermanos, no podemos decir que no ya solo porque una persona tal vez nos dio un mal comentario. Nosotros tenemos que hacer las cosas por agradar a Dios y no al mundo, y no a las personas. Te bendecimos, Jesús. Es como mi esposo, a veces les habla ahí al trabajo, y a veces llegan personas y en realidad mi esposo es bien duro para hablar. Es duro y a veces yo quisiera decirle, pero párale un poquito. Pero hermano, ya no podemos hablar con cariño o decirle, ay, Dios te ama, sigue así, sigue así. No, ahora es tiempo de decir la verdad, es tiempo de hablar con la verdad, es tiempo de decir la palabra tal y como es, no importa quién se enoje. Y un día había un muchacho que estaba escuchando música. Ahí en el trabajo nos mandaron por otro grupo y estaba escuchando una música fuerte. Y vino mi esposo y dijo y gritó, ¿quién es el que está escuchando esa música del diablo? Y vino otro señor y le dijo, es otra persona, o sea, un joven que andaba ahí. Y entonces vino el joven y le dijo, ¿vos cargas esa música? Pues le dijo mi esposo. Y le dijo, él sí, le dijo. Y le dijo, deja de andar escuchando eso porque eso invoca demonios. Sí, Señor. Ay, pero no, aquí no dice que invoque demonios, que no sé qué, decía él. Pero le decía, pero sí, aunque no lo diga, pues está oculto, le dijo mi esposo. Entonces, él empezó a hacer muchas preguntas, pero luego tomó el teléfono y lo apagó. Y él siempre que llega, siempre le dice a mi esposo, hoy tengo una pregunta para ti. Y hermano, yo le pido oración por ese joven, para que sea Dios trayéndolo a su brazo, para que sea Dios sacándolo de ahí donde está. Porque él tiene muchas dudas, pero yo sé que el Señor tiene algo planeado para él. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya. Hasta aquí ha sido